Bien, quiero hacer un ensayo sobre un tema que me toca desarrollar próximos días. Y pues decidí grabarlo para que de alguna manera me pueda servir a la otra persona que lo pueda ver. El tema pues son los estados de la iglesia. Y, y pues la iglesia tiene tres estados. ¿Qué son los estados de la iglesia? Partiendo desde cero. Pues para entenderlo de una manera más práctica, podemos pensar, ¿no?, en una compañía, por ejemplo. En una compañía hay gente que trabaja pues tratando de producir las cosas, empacarlas y todo eso. De esa área. También está el área que distribuye, que lleva el producto. También está otra área de esa misma compañía que vende el producto. Entonces tenemos tres áreas ahí. La que produce, la que lleva, transporta y la que vende. Y es la misma compañía. Así es la iglesia también. En la iglesia está lo que es la iglesia peregrina, nosotros, los que estamos aquí en la lucha. También está la iglesia purgante, la que está ya en ese proceso de purificación para estar un día con el Señor. También está lo que es la iglesia triunfante, todos aquellos, ¿verdad?, que ya están en la presencia de Dios, lo que conocemos como los santos, ¿no? Entonces, la iglesia, todo esto lo trae porque Jesús mismo lo reveló en las Sagradas Escrituras. Entonces, por ejemplo, pues bueno, la iglesia peregrina, pues ya sabemos, somos nosotros, y Jesús fundó una iglesia, y esa iglesia peregrina la fundó en Pedro, cuando le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia, te entrego las llaves del reino de los cielos, que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, aquí en la tierra pues estamos nosotros como iglesia peregrina, una iglesia que tiene que estar a la vanguardia, pendiente, que tiene que estar trabajando. Dice la palabra: dichoso aquel, el sirviente, al cual cuando venga el amo lo encuentre trabajando, porque él se sentará con él y extenderá su mantel, dice, y comerán juntos. Así también están otras parábolas donde dice que vino un rey y pues dio ciertos talentos, esperando que estos trabajaran, pero unos trabajaron, otros no. Y al regreso, él no va a pedir cuentas. Entonces, nosotros somos eso. A los que Dios ha confiado, pues bueno, hay que trabajar. Nos ha dicho: pónganse a trabajar, ¿no? Y la pregunta viene aquí. Nosotros somos esa iglesia peregrina, ¿eh? Somos la iglesia peregrina. ¿Qué estamos haciendo por el reino de los cielos, por alcanzar el reino de los cielos? Porque sabemos que después de muerto, pues vamos a resucitar. Esa es la fe del cristiano. Y vamos a estar un día, pues, sea en el cielo o en el infierno, ¿eh?, o el purgatorio, si alcanzamos mérito. Pero, volviendo, ¿qué estamos haciendo nosotros tras esa tarea que nos han encomendado? ¿Qué estamos haciendo?
¿Y, y cómo lo estamos haciendo? Jesús nos dice, ¿no? En Mateo 25, 31 en adelante dice, porque tuve hambre y me diste de comer, sediento y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, desnudo y me vestiste, estuve encarcelado y me fuiste a ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para alcanzar el reino de los cielos? Porque al sumergirnos en el bautismo, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, y también nos hacemos herederos del cielo en medida a cuanto nosotros obremos, sea el bien o el mal. Porque a través del bautismo obtenemos el pasaje, el pasaporte al cielo. Allá nosotros si tomamos el vuelo no lo tomamos. Y para tomar ese vuelo, pues hay que movilizarse. No lo van a ir a traer en camilla. ¿Sí o no? Cuando uno va a viajar, uno pues, hombre, se alista, se prepara con ropa, con comida, lo que sea que necesite para ese viaje, lo va preparando. Si somos nosotros, la iglesia peregrina es esto. Prepararse para, cuando llegado ese momento, entregar buenas cuentas a Dios. Eso es la iglesia peregrina. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? A veces se nos olvida. A veces se nos olvida que vamos a morir. Y por eso no buscamos las cosas de Dios. No buscamos como meta principal el reino de Dios. Sino que estamos muy opacados, muy encerrados en los quehaceres, en el tener más y más. Si yo tengo tanta cantidad de dinero, quiero otro más. Y si tengo un carro, pues sale otro. Que quiero un teléfono, de tal manera, pues sale el otro. Yo quiero el otro y así va. Y la palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cómo me doy cuenta en qué tengo el corazón? Por ejemplo, se me pierde el teléfono, por ejemplo, hombre, a mí se me va la cabeza y yo no sé ni qué hacer. Yo me vuelvo loco en pocas palabras. Pero recuerdo entonces después, ¿dónde? Me acuerdo la palabra, ¿no? Mateo 6. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Por qué te alarmas? Si es una cosa que se puede reemplazar. ¿En qué tiene el corazón usted? ¿En qué tengo el corazón yo? ¿En qué está puesta la mirada suya? Hágase esa pregunta. ¿Yo tengo de verdad puesta la mirada en Jesús? Es decir, que no importa si me quede solo, sola, si toda la gente me abandona, si pareciera que estoy loco, que estoy solo contra el mundo. Pero yo sé que lo que yo estoy buscando es mi salvación, es estar un día con Él. Estoy completamente seguro de eso. ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde está puesta mi mirada? En Mateo 5:25 nos dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino, dice. O sea que que el carcelero te meta a la cárcel, que el soldado te meta a la cárcel. Yo te digo que de ahí no habrás de salir, sino que hasta que hayas pagado el último centavo. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Ojo con lo que está diciendo. Estaba hablando hace un momento de las buenas obras.
Ahora bien, vamos a hablar del modo de vivir que tenemos nosotros. Del modo de vivir. ¿Cuánto comprendemos a las demás personas? Cuando alguien nos corrige, ¿cómo actuamos? ¿Qué nivel estamos de soberbia? ¿Qué nivel estamos de orgullo? ¿Mm? Porque porque eso también es parte del trabajo de ser iglesia peregrina, es decir, de iglesia que Cristo fundó. Yo les digo, dice, a ustedes, que si no hacen algo más extraordinario que los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué era lo que hacían los fariseos? Amar a quien les amaba, hacer el bien al que me hace bien. Yo le llevo una par de tajas de ayotes al que, pues, me sé que me lo va a retribuir con cualquier otra cosa, con un vaso de leche. Entonces, ¿de qué sentido tiene? No hay un merecimiento a la vida eterna. ¿Mm? Y para hacer todas estas obras, necesitamos la oración, obviamente. Pero vamos a entrar con las obras. Cuán humilde soy yo también. Si alguien me corrigió, ¿cómo lo acepto? Lo acepto con amor y pues bueno, sí es cierto, y si es consciente que la estoy regando, por decir así, yo corrijo. ¿O qué hago? O cojo mis cosas y ¿sabes qué? Quédate solo, me voy. Recuerdo del pasaje de la samaritana cuando se encontró con Jesús. ¿Qué hizo la samaritana? Dejó el cántaro y se fue a gritar a toda la gente, ¿no? Se fue a decirle que había encontrado a alguien que le había descrito su vida por completo y que era un profeta. Cuando usted tiene encuentro con Dios, usted deja lo que ha sido, deja el orgullo, deja la vanidad, porque sabe que esta vida se va a acabar y que es un paso relativo que va a estar aquí, un paso momentáneo que va a estar en esta tierra. Por lo tanto, no tiene por qué andarse amargando con la persona que de repente pues le andan tirando calumnias, mentiras, habladurías. No, con tal que esté bien con Dios, dedicado. Y si, como le digo, si yo estoy mal en algo, corregirme, me corrijo. Soy abierto a ello. Claro, cuando yo estoy seguro, 100% seguro de que es así, algo, puede ser que la persona está equivocada, pues primero yo le muestro, ¿no? Le muestro, pues sabe que usted está equivocada, hermano. Si si a la persona no lo acepta, pues es su problema, ¿no? Ahora bien, nosotros cómo actuamos también con los demás. ¿Cuánto amor le tengo yo a las personas? ¿Será que me restringo de hablar de los demás? Sin dejo de andarme metiendo en las cosas como dicen que no me incumben. O si hablo, dejo de hablar, de sentir envidias, por puestos, por designaciones en mi trabajo, en la escuela, en los lugares donde yo me muevo, en la iglesia incluso. Es algo que se da, porque somos humanos. Bueno, pero ¿quién es los mismos discípulos? Se peleaban los primeros puestos. Entonces, eh, entonces nosotros
no busquemos puestos ni nada por el estilo, sino que puestos ni ser reconocidos, sino hacer el llamado que Dios nos tiene para cada uno. Y para terminar, como iglesia peregrina, Jesús al venir aquí a este mundo nos hizo un llamado, nos hizo un mandato, nos dejó un mandato. Marcos 16, 15, 16, por ahí no sé cuál de. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Predíquenlo. ¿Qué hizo la samaritana? Al dejar el cántaro, de dejar su pasado, fue y predicó. Predicó. Usted y yo estamos llamados a eso, a expandir el reino de los cielos. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos sentemos, hablarle de Dios. Sí, sí. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le preguntan a uno si va a la iglesia. Sí, de vez en cuando ahí, a veces. No dicen, sí, yo voy, pues, y trato de practicarlo. Nos cuesta a veces, somos apenados, nos da vergüenza, porque sentimos que eso ya pasó de moda, etc. Sin embargo, dice la palabra de Dios, todo pasará menos mi palabra. Entonces, estamos llamados a eso, a evangelizar. Con nuestro modo de actuar, sí, claro que sí, pero también con palabras. Es decir, porque es como que yo me cierre solamente a predicar y no vivir con las obras. Entonces, es como una contradicción. Por lo tanto, va unido los dos. Claro que pues que hay más fortaleza en una que en la otra, pero no se puede descuidarla. Entonces, ahora bien, para lograr todo esto, para actuar de tal manera es necesario la oración. La oración. Oren, dice, para que no caigan en tentación. Y ahora pues nos cuesta tanto orar, nos cuesta tanto rendirnos ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Te doy gracias, Señor, porque me tienes vivo. Gracias, Señor, por mi salud. Gracias, Señor, porque estoy perseverando. Gracias porque estoy saliendo de adelante. Dame fuerza, Señor, a no decaer y hacer luz para los demás. Ayúdame, Señor, a hablarle de corazón a Dios. A ayunar. El Señor nos invita a ayunar también. Porque hay demonios, dice, que no pueden ser expulsados sino solo con ayuno y oración. Hay problemas que son muy duros, pero hay que ponerlo en manos de Dios. Y como les digo, si nosotros sabemos que el reino de Dios es lo único que anhelamos, las cosas no tienen por qué sacudirnos tanto, ¿no? Porque en el libro de Ezequiel dice, llórale, y esto de llorar, implorar a los muertos, por ejemplo, eso está en la Biblia. Y en el libro de Ezequiel nos dice que Eclesiastés 38, 16 dice que hay que guardarle luto, pero tampoco que te vas a quedar ahí llorando toda la vida. Entonces, que los problemas no nos aquejen. Que nuestra mirada sea siempre el cielo. Que nuestra mirada como iglesia peregrina sea trabajar
para el reino de Dios. Amén. Trabajar para el reino de Dios. Llevar por obra lo que queremos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento, uno de los mandamientos principales. Obras buenas. Abstenernos de las habladurías, de los chismes. Dice San Pablo, absténganse de todo eso. No puede haber mentira en ustedes. Digan sí cuando es sí, no cuando es no. Entonces, y bueno, ya vamos a pasar entonces a lo que es la iglesia purgante. Entonces, la iglesia purgante es aquella que ya, pues, bueno, falleció, se nos adelantó. Falleció un ser querido. Nosotros tenemos entendido que al fallecer, o bien va a la presencia de Dios directamente, porque se ha purificado en su vida, o va al castigo eterno, al infierno, o va al purgatorio. Muchos hermanos separados dicen, pues si de dónde viene la palabra purgatorio, no la va a encontrar en la Biblia. La famosa frase, ¿no? Pues eso dicen que hay palabras que no están en la Biblia, pero sí está la doctrina, ¿no? Por ejemplo, la palabra máquina. La máquina no la va a encontrar en la Biblia, pero sin embargo sí existe. Una máquina por ahí. No está en la Biblia, pero sí existe. No todo está en la Biblia. Hay cosas que derivan de la Biblia. Entonces derivan de la creación. Entonces, el término purgatorio no lo va a encontrar, pero sí está la doctrina. Por ejemplo, ¿de dónde saca esto la iglesia? De que hay un lugar, un estado, donde la persona, al haber tratado en su vida de hacer la voluntad de Dios, pero no pudo perfectamente, hay un lugar en el cual va a estar y va a pagar, pero va a salir. Mateo 5:25, del 25 al 26. Vamos a buscarlo. Mateo 5, ¿verdad? Mateo 5. Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mira, mientras vas de camino. Nosotros como iglesia peregrina vamos de camino. Ahí vamos. Cuando usted entra por medio del bautismo a formar parte de la iglesia, ¿qué es ese camino? Ahí va. Mientras van de camino al juicio. ¿Cuándo es el juicio? Cuando usted se muere. O prefieres, dice, que te entreguen al juez y el juez a los guardias. Que te entreguen al juez, el juez del juicio, Jesucristo, y te entrega a los guardias. Dice. O sea, está hablando ya de algo que hay ahí por ahí, un encarcelamiento. Que te encerrarán, dice, en la cárcel, ¿ves? ¿Qué cárcel? A esa cárcel, cuando dicen cárcel, uno pues ya sabe de que no es un hotel ni un lugar de ir a pasear, sino que es un lugar de sufrimiento. Entonces, de esto la iglesia tiene, bueno, esta es una de las citas, porque hay muchas, de las cuales la iglesia dice, pues hay un lugar donde
donde pues hay que pagar las cosas buenas, porque es que el sentido común. Si yo, por ejemplo, puro sentido común, mi hermano, si yo me robo una gallina a que me robe $10,000, será igual. No es igual. Entonces, pero como Dios es un juez justo, no hay nada que se le pase por alto. Le así sea esa gallina, pero tiene que pagar, porque es un robo. Pero no es un robo tan grande que me conduzca a la muerte. O si yo, por ejemplo, mato una vaca y mato a una persona, pues eso es muy diferente. Un pecado grave, un pecado venial, es diferente. Y esto, eso es el sentido común. Sentido común. Pero la Biblia también lo dice. En Juan 5:16 dice: hay pecado que lleva a la muerte, por lo cual yo no pido oraciones. Primera de Juan. Pero hay pecado, dice, que si pido que hay pecado que no lleva a la muerte y pido oración por él. Pero hay pecado que lleva a la muerte y por eso no pido oraciones. Entonces, pecados de malos pensamientos, hermano. Porque Jesús dice: todo aquel que mira a una mujer para desearla ya cometió adulterio en su corazón. ¿Quién no ha cometido adulterio en ese tipo? Entonces, hay un estado de purgación que se paga. ¿Por qué? Porque para Jesús, para Dios, que Él quiere que seamos limpios, puros y pues ese es el llamado, que vivamos en la pureza, que no haya pecado en nosotros. Pero nosotros, al estar manchados por el pecado original que les hablábamos la vez pasada, tendemos al mal. Entonces, por eso, la iglesia, por medio del guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que hay un estado de purificación, que nosotros le llamamos el purgatorio. Otra cita importante es Mateo 12:32. Vamos a leerlo. (12:32) dice, mira. Por tanto, dice, aquel que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra, dice. O sea que hay pecados que son perdonados, ¿eh? Aquí, cuando usted se confiesa, quedan perdonados en medio de la confesión. Pero dice que hay un pecado que no se perdona ni aquí ni en la otra. O sea, está bien, está escuchando, hay otro lugar, otro estado, que ni ahí se le perdonará. Entonces el pecado es el que lleva a la muerte. Hay otra vida, hay un estado donde por los ruegos de las familiares, de las amistades, por eso se les reza a los muertos, a las personas fallecidas, el alma de esas fallecidas, que para que esto alcance la santidad, la necesaria para estar con Dios. Entonces, volviendo a Mateo 5:25, a este lugar, a esta cárcel que dice, y de ahí dice, no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. O sea que de Mateo 5:25 dice, no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. O sea que si se sale. Entonces, a ese estado, a ese lugar,
La iglesia tiene como este es el purgatorio. Amén. Entonces hay muchas otras citas, ¿no? Pero no los quiero confundir. No los quiero que se me vayan por otro lado. Vamos a entrar a ver a lo que es a la iglesia triunfante. La iglesia triunfante, bien, dice el catecismo de la iglesia católica, es lo que es el 955, por ahí, dice que, o 1023, perdón, dice que la persona al haber muerto en estado pleno de gracia, vamos a leer para que si no haya, dice: los que mueren en gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal o cual es. Entonces, estos son los santos. Estos son los santos. Y ¿por qué son santos? Porque están cerca de Dios. Porque están ahí cerquita. Y estos que hacen ahí ante Dios: orar, presentar oraciones, ruegos por los que estamos aquí en la tierra, peregrinando, luchando por alcanzar la santidad también. ¿Quién es un santo? ¿Quién es un santo? Una persona, para alcanzar la santidad, no es que no tiene que cometer pecado, sino que no debe de rendirse. Ese es el punto. No rendirse. Y si usted ve que está mal en algo, yo lo dejo. No está bien. Eso es camino a la santidad. Eso es ser santo. Eso es luchar por la santidad. Si yo soy un tipo que no le gusta venir a la iglesia, por ejemplo, yo trataré de ir porque yo sé que creo que me fue muy abajo. Si yo soy un tipo, por ejemplo, que no le gusta la oración, trataré de orar lo más que pueda. Si yo soy un tipo que no le gusta leer la Sagrada Escritura, yo le pediré al Señor que me dé la gracia y el amor de leer la Sagrada Escritura. Si yo soy alguien que le cuesta vivir en castidad, yo le pediré la virtud de la castidad. Si yo soy alguien que no teme a Dios y que anda como cualquier persona por ahí, pero yo conozco de Dios, ¿sí? Entonces, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Si yo soy alguien que le cuesta pasar al frente, por ejemplo, dar una enseñanza, pero usted sabe y siente que debe de hacerlo porque es algo que Dios pone en su corazón, Señor, ayúdame, dame las palabras, dame la fuerza, el valor para poder estar al frente de tu pueblo. Ayúdame a decir la verdad. Si yo soy alguien que en el trabajo, por ejemplo, se cometen injusticias y yo sé que es injusto, pues allí resaltar y decir: hey, muchacho, esto no me parece justo. Hagámoslo de otra manera. Distribuyámoslo mejor. Para que así todos vayamos trabajando de manera igualitaria, equitativa. Entonces, eso es buscar la santidad. También buscar la santidad de que si a mí me dejan
en un retiro, por ejemplo, me dejan limpiando baños, pues yo lo voy a hacer con amor, no voy a estar ahí renegando. Eso es santidad. Si a mí me dejan en el trabajo, en la área más hecha leña, por decir así, hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque sabe que es al final del día, todos vamos a salir a la misma hora. Y al final de los días, y cada uno morirá y serán juzgados por sus obras. Y si ellos actúan mal, por ejemplo, pues a ellos, pero tendrán su recompensa también. Mateo 16:28 nos dice: el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y dará a cada uno según sus obras. Entonces, recordar eso en los momentos malos, recordar eso. Yo sé que voy a morir, voy a estar, y mi esperanza es estar con Cristo un día, y ese es mi objetivo, y ese es mi anhelo. Estos son los santos. Esa es la vida en santidad. Ahora bien, la Biblia dice que hay santos. Claro que sí. En Apocalipsis 7:9 dice que vamos a leerlo, mejor vamos a leerlo para que estar bien seguro. Para leerlo de la Biblia, pues se lee esto mejor. Después dice, 5:8. Cuando lo tomó los 4 seres vivientes, se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Es decir, de aquellas personas de los santos, aquellas personas que están en comunión con Dios, que ya están con Dios y que están intercediendo por nosotros, por la iglesia. Entonces, estas personas están intercediendo por nosotros. Apocalipsis 5:8. Y otra cita es, entonces estos son los santos. Y por ejemplo, son las oraciones de los santos. Estos son los que hacen, esto es lo que hacen los santos por nosotros, orar por nosotros. ¿Por qué? Y ahora bien, un punto importante. ¿Por qué o cómo la iglesia sabe que una persona, pues bueno, es una santa y que está obviamente con Dios? Por ejemplo, San Francisco de Sales, San Francisco de Asís, Madre Santa Teresa de Calcuta, todos estos santos que la Iglesia Católica tiene. ¿Por qué la Iglesia inventa todo eso? Dicen, mucha gente por ahí. Lo que pasa es que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 18:18, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten quedará desatado en el cielo. Y esto es palabra de Dios. Entonces, al dar Jesús el poder a su iglesia, la iglesia que él fundó, a que
lo que ustedes proclamen, guiados por la verdad, inspirados por el Espíritu Santo, así será en el cielo. A Jesús le dio la potestad a la iglesia para poder hacer esto, para poder perdonar pecados, para hacer entrar a las personas en el cuerpo místico por medio del bautismo a la iglesia. Entonces, la iglesia tiene este poder. Lo vimos como lo vemos ahorita, ¿verdad? En la Biblia. Tiene este poder. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se lo dio. Pero el santo, para que la iglesia pueda declarar santo a una persona, no es así de la noche a la mañana. Eso que lleva años. Porque estudian toda la vida de la persona. Cómo ha sido. Cómo era su juventud. Su niñez incluso. Cuáles eran sus actitudes. Cuáles eran sus virtudes. La virtud de la humildad. Si ella practicaba pues las virtudes esenciales de la vida cristiana. La humildad. La castidad. La sencillez, la paciencia, el amor, la fe, la caridad, el perdón, todas estas virtudes, cómo ella las vivía, la alegría, cómo vivía el evangelio esta persona. Y si la iglesia encuentra algo con lo que no está de acuerdo, con lo que vea que esta persona no actuó según la enseñanza de Cristo, no la beatifica, ni la canoniza menos. Luego, por ejemplo, porque para que esté lo que es la santidad de una persona, para que una persona sea santa, primero tiene que ser canonizada, tiene que ser beatificada. La beatificación es diferente que la canonización, es decir, la santidad. Porque la beatificación es cuando la iglesia proclama a alguien que pues es respetable, que es admirable. Entonces, ya para la canonización, es decir, para que esté ya en los altares y que se le venere y sea considerado santo, tienen que pasar, no sé si son 1 o 2 milagros. Es decir, que la iglesia, bueno, fulano de tal está a punto de ser canonizado, pero se necesita que se compruebe científicamente que por medio de su intercesión alguien ha sido curado. Por ejemplo, bueno, San Luis, digamos, está a punto de ser canonizado. Yo me doy cuenta de eso. Yo no sé quién será, pero como yo quiero sanarme y para ver si esta persona de verdad, y yo pues bueno, aprovecho la ocasión y entonces empiezo a pedir a este beato, porque tiene que ser beato, su intercesión para que yo pueda ser sanado cuando estoy tal vez enfermo de cáncer, por ejemplo, y quedo sano. Y yo digo, pues fíjense que yo le pedí a San Luis y yo quedé sano. Entonces la iglesia viene, apunta, sí, ciertamente, científicamente usted tenía cáncer, pero ya de hoy está liberado de cáncer. Entonces, ya tiene un milagro. No sé, no estoy seguro muy bien, con 2 o 3. Pero la iglesia, entonces, a lo que voy es que la iglesia no puede declarar santo a cualquiera, así por así. O si esta persona, por ejemplo, muchos milagros pudo haber hecho en su vida, durante su vida, o muy buenas obras, pero si actuaba en contra a lo del evangelio,
decir, la enseñanza de Cristo, contra alguno de los sacramentos, por ejemplo, bautismo, confirmación, confesión, si actúa en contra, no puede ser santo. Entonces, la iglesia, para declarar a una persona santa, lo investiga bien, muy cautelosa. Por eso a veces dicen, oh, pero ¿por qué es que no santifican a tal persona tan buena que era? Pero es que la iglesia sabe lo que está haciendo. O a veces decimos, oh, ¿y por qué santificaron a Joblano y tal? Porque hicieron malandrín. Porque la iglesia sabe lo que se hace. Entonces, estos son los santos. Esta es la iglesia triunfante. Ahora, como por último, somos un solo cuerpo. Así como les decía lo de la compañía antes. La compañía, bueno, no la compañía. ¿Recuerdas? Estábamos hablando. Una que empacan, otros que reparten, otros que venden. Pero es una sola. Y se ayudan mutuamente. Entonces, así es también la iglesia. Nosotros, peregrinos, oramos por las almas ya fallecidas, porque sabemos que están sufriendo. Así también la iglesia triunfante ruegan por la fallecida, ruegan por nosotros, para que nosotros busquemos de Dios, no nos alejemos del designio que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y al ser un solo cuerpo, nos preocupamos por el otro. Nos preocupamos por los demás miembros del cuerpo, por ejemplo. Y ese cuerpo es la iglesia. ¿Y quién es el miembro más importante de la iglesia? ¿Cuál es el miembro más importante de mi cuerpo? La cabeza. Porque con la cabeza veo, escucho, respiro, como. Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos las manos. Podemos formar parte de las manos, los dedos. ¿Y qué pasa cuando me golpeo? Me golpeo esta mano, viene la otra en auxilio. Y mis pies me llevan al doctor. Así es la iglesia. Si ve que, pues hombre, al ser un solo cuerpo, los santos, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, al ser un solo cuerpo, si ve que la iglesia purgante está necesitando, pues ora, pide a Dios por la iglesia purgante para que envíe personas santas, personas que quieran aceptar el llamado de Dios. O la iglesia purgante. Si nosotros sabemos que ellos están sufriendo, oramos, hacemos misas, oraciones, para que estas personas puedan alcanzar la santidad y la alegría con Dios. Porque sabemos que sufren. Porque yo sé que mi cuerpo sufre. Le pongo otro ejemplo. Si en la compañía yo sé que allá no tienen venta, nadie no tiene nada que vender, pues yo envío. Yo como productor envío más productos para que pongo a trabajar para producir más productos para que lo lleven y lo vendan. Porque sabemos que es una sola compañía. La iglesia tiene esos tres estados. Militante que somos nosotros, purgantes los que están ahí luchando, esperando su llamado, su redención, su reino que van a ser llevados por completo a la gloria. Y el triunfante. Ahora bien, nosotros es necesario que luchemos. Que luchemos y pues por lo menos alcancemos la purificación, el estar en el purgatorio. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a seguirle? ¿Cómo vamos a alcanzar esto?
tomando la cruz de Cristo. Si usted quiere seguirme, dice, tome su cruz y me siga. Porque es una cruz. Es una cruz que no es fácil. ¿Ustedes creen que, bueno, él se puede separar aquí enfrente? No es fácil. Hay que dedicarle tiempo. Hay que desacomodarse. Para ir a ver al enfermo hay que desacomodarse. Ser humilde. Que le den palo a uno cuando uno ni siquiera tiene ni idea. No es fácil. Y quedarse callado. No es fácil. Muchas veces permitir que otros brillen. Pero muchas veces permitir que otros no permitir tal vez ver las injusticias en el mundo y ser rechazado por el mundo porque tú dices la verdad. No es fácil. Pero para alcanzar por lo menos la purificación, estar en el purgatorio, pues que nuestro anhelo no sea estar en el purgatorio, obviamente, sino estar en el cielo, pero por lo menos alcanzar ese estado, el estado de purificación, hay que trabajar. No basta con decir Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre. No basta venir a misa cada domingo. No basta venir al grupo de oración, qué sé yo. Es una complejidad, es una unidad, es un estilo de vida. Entonces, hermano, bendiciones.